Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este panel interesantísimo acerca de la ciberseguridad y sus retos. Les platico rapidísimo que pues hoy en día la ciberseguridad es un tema de mayor y mayor importancia en la tecnología, ya sea para grandes, medianas y pequeñas empresas, e incluso a todos los usuarios que lo consumimos hoy en día. Entonces, este panel tiene como objetivo darnos a conocer qué es la ciberseguridad y cuáles son sus fundamentos. Vamos a conocer, gracias a nuestras panelistas, herramientas prácticas y útiles que cualquiera podríamos usar para proteger nuestra información, así como estrategias eficaces para la ciberseguridad organizacional. Con muchísimo gusto les presento a nuestras panelistas de hoy, que son Quetzali Mesa, Julia Urbina y Ana Paula Romualdo. Quetzali Mesa actualmente trabaja en Citum como arquitecta de seguridad y como mentora de Platzi en plataformas de e-learning más importantes en LATAM. Ha trabajado en laboratorios de investigación de malware internacionales, donde ha colaborado en la creación de modelos de inteligencia artificial para detección de malware. También ha sido conferencista de eventos de tecnología y ciberseguridad como 8.8, Talentland y Campus Party. Comparte información y noticias de ciberseguridad en sus redes sociales y su canal de YouTube, Sally HG. Les presento también a Julia Urbina, quien cuenta con 16 años de experiencia en seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad. Es directora y fundadora de Cyber ITO, Ciberseguridad para el Internet Inteligente de las Cosas. Dentro del Instituto de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, es reconocida como miembro de honor ETA Kappa Nu y pertenece a The Roadmap Group Security for 5G. Actualmente, Julia es la presidenta del capítulo en México por el Instituto de Australia en Seguridad del Internet de las Cosas, cuyo objetivo es la seguridad a través de la educación. Y finalmente, pero no menos importante, les presento a Ana Paula Romualdo. Ella es abogada, maestra en innovación, tecnología y ley por la Universidad de Edimburgo en Reino Unido, donde se especializó en regulación de inteligencia artificial robótica y protección de datos personales. Actualmente se desempeña como asociada senior en Hogan Lovells, México, en las prácticas de privacidad y protección de datos y ciberseguridad, donde brinda asesoría a empresas como Amazon, Netflix, Facebook y Disney Channel. Anteriormente fue socia en Huacuja Betancourt y High Major Abogados. Ha sido publicada por Porrúa, Conaculta, el Foro Económico Mundial, Foro Jurídico y otros. Escribe en Letras Libres acerca de la intersección entre leyes y tecnología y comparte novedades y recomendaciones en Legalcilla, su videoblog. Entonces, muchísimas gracias, chicas, por estar aquí con nosotros. Gracias por su tiempo, su disponibilidad y sobre todo por esta expertise que nos van a compartir, porque creo que es un tema que nos interesa muchísimo a todos. Entonces, para arrancar con este panel, me gustaría sentar las bases del tema que vamos a abordar y quisiera definir qué es ciberseguridad. ¿Les parece si empezamos contigo, Julia? Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este foro y gracias a los organizadores por incluir este tema. La ciberseguridad, de una manera estricta, yo la defino como la seguridad del ciberespacio de la infraestructura crítica. Existen muchas definiciones, desde la ITU, desde el World Economic Forum, pero si nos queremos basar en un estándar, la ciberseguridad es estrategia. Ok, muchísimas gracias. Quetzali, ¿te parece qué tienes que decirnos acerca de qué es ciberseguridad? Bueno, pues como dijo mi compañera, sí, tiene que ver con proteger información que es crítica en algún sistema o una infraestructura. Algo que podría añadir a su definición es que son 3 puntos principales que se buscan cumplir, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas. ¿Qué quiere decir? Pues que solo las personas que deben ver algo lo vean, que la información no se vea alterada y que esté disponible cuando se necesita. Muchísimas gracias, Quetzali. Y finalmente, Ana Pau, ¿te parece compartirnos qué es lo que opinas? Claro que sí. Bueno, pues la ciberseguridad se refiere a la seguridad de la información que se comparte en el ciberespacio. Entonces es importante entender que el ciberespacio no es otra cosa que el ambiente de información donde se generan, almacenan y comparten datos digitales y que no se trata puramente de un espacio virtual,
porque comprende infraestructura que permite que la información fluya, o sea, internet, intranet, celulares, cableado, toda la infraestructura, pues. Y nada más en relación con lo que comentaban Quetzal y Julia, tal vez por el lado legal no es únicamente infraestructura crítica, porque cuando estás con ciberseguridad de infraestructura crítica, tienes requerimientos más astringentes que cuando estás con ciberseguridad de infraestructura que no es crítica. Entonces, de todos modos, puede aplicar esa estrategia de ciberseguridad tanto para infraestructura, la que es infraestructura crítica como la que no. Ok, muchísimas gracias, Ana Paula. Ahora, para continuar, pues bueno, creo que ya sentamos las bases del tema y sería importante cuestionarnos cuáles son las principales diferencias con ciberseguridad, privacidad y seguridad de la información. Julia, ¿te gustaría platicar un poco de esto? Sí, claro. Como ya definimos inicialmente que es ciberseguridad, la ciberseguridad es estrategia. La privacidad, que es más del ámbito legal, pero también tiene que ver en la infraestructura. ¿Cómo vamos a diseñar nuestra infraestructura para que sea privada? Vaya, para que le garanticemos al usuario que su información no está siendo distribuida de manera sin consentimiento e ilegal. La privacidad se refiere a mantener los sistemas ciberseguros para que se mantenga los datos de cierta manera resguardados, blindados. Y la seguridad de la información, si lo definimos como un estándar, vaya, van a escuchar diciendo esto mucho, porque soy pues más del área consultiva, académica, investigadora y me manejo en estándares. El estándar, digamos, rey de la seguridad de la información es el ISO 27000. Y en su apartado 27001 habla del manejo de la seguridad de la información, que no es más que la sombrilla, la capa que va a manejar la seguridad de la red, la seguridad de la infraestructura crítica, la seguridad de las telecomunicaciones y la seguridad del Internet. Todo esto con una transversal de la ciberseguridad que les voy a repetir que es estrategia. Entonces yo veo esas tres diferencias de esta manera. Gracias. No, gracias a ti. Y me gustaría seguir contigo, Julia, platicando o más bien que nos definieras un poquito en relación al Internet de las Cosas, ¿qué medidas hay que adoptar para mitigar los ciberataques? Ok, el Internet de las Cosas ahorita de 2 años para acá con el tema de la infraestructura, perdón, de la transformación digital, es, digamos, un dispositivo conectado a Internet que ha tenido un boom para automatizar, sensorial y capturar datos. Entonces, discriminadamente, por no decir otra palabra, se ha convertido en un negocio para muchas empresas de distribuir, de implementar el IoT. Si nos vamos a la definición más pura de un Internet de las Cosas, es cualquier dispositivo conectado a Internet, como nuestro celular. Afortunadamente, nuestro celular pues tiene, como dije hace rato, tenemos una conexión segura, privada, que nos provee tanto el proveedor de servicios como el fabricante. Pero un software que también denominan Internet de las Cosas, como un famoso Arduino, un famoso Raspberry, que lo programas para tener una función especial, ejemplo, sensorial la temperatura de un sistema de refrigeración, e instalas muchos, una empresa que innova y lo hace, y no cuida la seguridad, es decir, no cuida simplemente la actualización de ese pequeño sistema o cómo fue programado ese sistema con un software libre, ahí vienen los problemas, que son brechas de privacidad, como decía hace rato, la exposición de los datos, que le introduces y generan y guardan, y ataques debidos, no dirigidos, sino debidos a los hoyos del sistema en que fue creado, comúnmente de software libre. Entonces, son los dos problemas básicos que se están dando de manera espontánea por la naturalidad, que no fue diseñado con seguridad desde el inicio. Entonces es muy importante crear una estrategia a través de la ciberseguridad, cuidar la privacidad de esos datos y de manera general cuidar con todo el estándar de 27001 en su fase 27002, 5 controles, manejo y 27032 con ciberseguridad, cuidar esta
este diseño. Y más adelante, si tengo oportunidad, voy a hablar qué es lo que estamos haciendo en IoT Institute Security y en Cyber IoT. Gracias Padrísimo, otra vez. muchísimas gracias. Ahora, yéndonos un poquito más hacia el campo de la normatividad, Ana Pau, ¿qué opinas o qué es lo que nos podrías platicar acerca de qué se ha abordado la normatividad en el tema de ciberseguridad? Bueno, el tema de ciberseguridad ha sido abordado desde la normatividad de dos formas. Una es con soft law, que pues son los requerimientos que no son obligatorios, los esquemas que se recomiendan internacionalmente, como los ISOs que mencionaba Julia. Todo eso son recomendaciones. Incluso el INAI tiene recomendaciones en materia de seguridad de la información, procesamiento de datos cuando se involucra el cómputo en nube, y todo eso es soft law porque nada de eso es obligatorio. Entonces, son la implementación de esas medidas a lo que puede llevar es a realizar una mejor evaluación de lo que se requiere en términos de seguridad de la información que únicamente está como ya requerido en la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares y la otra Ley de Sujetos Obligados. Ahora, específicamente eso es hard law. Y en la industria que sí está muy regulada en materia de ciberseguridad es la financiera. Entonces, ahí sí tenemos disposiciones súper específicas de cuáles son las funciones que tiene el C-Level en materia de ciberseguridad, cuáles son las funciones del CEO, y son bastantes y bastante pesadas. Y, por ejemplo, tienen también disposiciones relativas a disaster recovery, cómo es que se da la resiliencia de los sistemas, y para un montón de cosas en materia financiera hay disposiciones súper específicas. Entonces, creo que sí es importante tomar tener en claro que en ciberseguridad en México, si bien no hay tanto hard law, sí hay suficiente soft law. Y también que el hard law que existe, que no está en la industria, en la industria financiera, es un poco general, porque es nada más como que se adopten las medidas de seguridad físicas, técnicas, que sean necesarias para resguardar los datos dependiendo de su tipo, o sea, si son datos generales, si son datos patrimoniales, si son datos sensibles. Entonces, como pueden ver, queda muy digamos, no al arbitrio, pero al buen juicio de los responsables, implementar las medidas de seguridad que correspondan dependiendo de los datos personales o la información que manejen. Esto siempre y cuando no sea en materia financiera. Ahora, nada más me gustaría regresar un poquito porque creo que es importante dejar este concepto claro de lo que preguntabas de la diferencia entre privacidad, seguridad de la información y ciberseguridad. Aquí hay que diferenciar que muchas veces se utiliza como sinónimo privacidad y protección de datos. No es lo mismo. Privacidad es este derecho que tenemos, que en pocas palabras se refiere al derecho a que te dejen en paz, al derecho a tener tus cosas privadas, el derecho que tienes de que personas externas con quien tú no decidas compartir esa información, cierta información o datos personales tuyos, se mantengan como tú quieres. Eso es privacidad. Protección de datos, y esto se los digo desde la arena legal, es seguridad de la información. Es como los responsables y encargados van a proteger los datos personales que tienen y que procesan para que no existan o para reducir, para minimizar el riesgo de que existan incidentes de vulneración de datos personales. O, pues sí, esa diferenciación es muy importante porque no es lo mismo privacidad y protección de datos. Y entonces, pues sí, protección de datos se entiende como seguridad de la información. Nada más. Muchísimas gracias, Ana Paula. Oye, y siguiendo aquí contigo, me gustaría, creo que nos interesa a todos saber cuál es el rol de un abogado respecto a la ciberseguridad. Muchas gracias por tu pregunta, que justo la estaba esperando,
Porque hay muchas personas que dicen, oye, tú eres abogada, o sea, los abogados, ¿a poco eres técnica? O sea, ¿a poco haces pentesting? ¿A poco haces tal cosa? Yo no. O sea, el rol del abogado es que tiene que entender los conceptos core en materia de ciberseguridad para poder transmitirlo y que transmitirlo a los tomadores de decisión dentro de una empresa o a sus propios clientes para que a partir de eso se pueda desarrollar una estrategia y se implementen medidas de ciberseguridad porque nosotros funcionamos un poco como puente entre lo que dice o lo que puede decir el técnico de ciberseguridad, los ingenieros, las personas muy especializadas, y lo ponemos en una forma muy masticable para los clientes. Y también de igual forma, cuando ocurre un incidente que, por ejemplo, tiene ciertas obligaciones, ¿no? Y volviendo un poco a lo que les decía de hard law y soft law, tienes obligaciones que van en tiempos muy cortos en materia financiera y no tan cortos en materia ya de las otras leyes que les digo de privacidad de particulares o de sujetos obligados. Pero si hagan de cuenta pasa un incidente y entonces yo no entiendo el fondo no tengo que entender pues, o sea, la razón técnica por la que pasó el incidente o que se vulneró o que yo pueda hacer el parche. Lo que tengo que entender es qué pasó, porque también si se necesita hacer una notificación a los individuos posiblemente afectados o a las autoridades, yo lo tengo que poner en términos suficientemente claros y sencillos para hacer esta notificación a los individuos. Obviamente, tengo que entender en términos técnicos qué pasó para hacer este lenguaje mucho más sencillo cuando se comunique en la notificación, para que yo misma no me meta el pie cuando estoy explicando el incidente. Entonces, creo que es muy importante que independientemente de que no realizamos una labor técnica en materia de ciberseguridad, al menos entendamos los conceptos, porque si no, pues también es bien fácil que cualquiera o sea, en términos coloquiales, que cualquiera te chamaquee. Por supuesto. Muchísimas gracias. Realmente creo que queda mucho más claro y sí, como dijiste al principio, ¿no? Es medio difícil decir, bueno, tú como abogada, pues, ¿cuál es la relación con la ciberseguridad? Eres técnico, ¿no? Pero sí se me hace importantísimo. Gracias por haberlo definido. Y ahora, Sally, para que no te me quedes ahí sin participar. Creo que Julia quería añadir algo, o vi que levantó la mano, no sé. Bueno, rapidito, sí, quería agregar a lo que dijo Ana. Sí, ¿cuál es el rol de un abogado? Yo trabajo con abogados. Yo no puedo establecer políticas en una empresa si no tengo al jurídico al lado. Esa es una parte. Y también agregar que existe la norma 105 que habla en términos de cualquier industria de la seguridad de la información. Es una norma mexicana tropicalizada, como común dicen, del ISO 27001. Esa sí hay que cumplirla, no es soft, es hard. No es cierto. No, la NMX no es obligatoria, la que son obligatorias son las NOMS, Julia. Las NMX son no obligatorias. No, o sea, es que por eso se dividen así en la normatividad. Las NOMS son obligatorias, las NMX, que es lo que dices, son las obligatorias. Estoy diciendo la NOM 151, porque a mí me la han encargado. Ah, te entendí, NMX. NOM 151 y 185 en el diario oficial de la Federación. Eso hay que agregar. No, todo el mundo que uno desconoce. Sí, qué bárbaro. Ay, y tantas cosas, tantos detallitos, ¿no? Sí, que es la ISO 27001 mexicanizada. A lo mejor me escuchaste ese MX. Es NOM. Yo la tengo como otra, pero es que es más técnico, o sea, tienes que cumplir lo que dice el ISO 27000 y la volvieron NOM 151 y 185. Para pues nada más para que la gente no está más enfocada a la infraestructura. Igual deberían dejarnos al final como algunos enlaces donde podamos leer esta información, porque yo no tenía idea. Yo nada más conocía la ISO 27001, entonces como que tantos detalles, estaría padre que las personas pudieran buscar más de esta información. Ese es el problema de México, de que no tenemos una sola ley
que englobe todo. Está todo aislado. Entonces, sí, esa es una de las problemáticas actuales. Pero bueno, continuamos pero sí, Sí, pero nos dejan al final porque yo también tengo que aprender de eso. O sea, me falta. Por supuesto. Bueno, Oye, Bethany, quería preguntarte precisamente, porque es parte de de las preguntas que recabamos, ¿qué influencia ha tenido los avances de la inteligencia artificial en la ciberseguridad? Es un tema muy interesante porque se habla mucho de inteligencia artificial en otros campos, ¿no? Que pues está creciendo exponencialmente, ha traído muchos beneficios. Incluso podemos ver casos en que el reconocimiento de imágenes ha llegado a tal punto que se utiliza para detectar cáncer. Entonces, es impresionante, pero creo que poco se ha hablado de los usos que tiene y creo que es algo que también me gustaría abarcar, que puede tener a futuro los usos maliciosos de la inteligencia artificial. Entre los usos buenos, y son usos que actualmente tienen, o sea, que ya es una realidad, está lo que hacen los antivirus, que realizan este aprendizaje automático para poder detectar los comportamientos que tienen ciertas familias de malware y eso integrarlo dentro de sus filtros, ¿no? Para poder reconocer malware cuando infecta tu computadora. Que también me gustaría en ese punto definir un poco el concepto de malware, porque igual hay muchas personas como que, bueno, conocemos el virus, ¿no? Todos hemos oído hablar del virus, mi compu tiene virus, conecté la memoria en la escuela y me salieron muchos archivos raros, pero en realidad es que el malware tiene muchas variantes, ¿no? Está el que conocemos todos, el virus, también hay gusanos, hay troyanos, está el spyware, que es un programa que de alguna manera espía, como dice su palabra, todo lo que tú estás haciendo en el teléfono. Entonces, toda tu información la está mandando como un nodo central donde ellos pueden recabar tus datos. Y en sí, o sea, el malware solo es una pieza de código o un programa que tiene una intención maliciosa, que busca obtener acceso o robar información sin que el usuario lo sepa. Entonces, cualquier pieza de código que sea usada para dañarte, para infectarte, para robar tus datos, puede ser considerada malware. Y bueno, retomando el tema de la inteligencia artificial, sí, se utiliza, por ejemplo, en antivirus, en correlacionadores de eventos, que esto es como cosas que hayan pasado o problemas que haya tenido podemos decir, tu empresa o incluso dentro de tu hogar, no lo sé, donde lo quieras usar. Normalmente se le da un uso empresarial. Toma toda esta información y va correlacionando, ¿no? Como esto sucedió de esta manera y esto acá sucedió así, a lo mejor esto puede ser parte de un solo ataque y no eventos aislados, ¿no? Entonces es como una base de datos donde puedes ver todas estas características y poder determinar si te están atacando o, como muchos dicen, te están hackeando, que igual también más tarde me gustaría con mis compañeras hacer una diferencia o explicar bien este término de hacker que muchas veces se confunde. También lo tenemos en los detectores de intrusos o para prevenir intrusos en tu sistema. Y un uso muy común, que igual y muchos ya conocen o a lo mejor lo han usado sin saberlo, es en los filtros anti-spam. ¿Cómo es que tu aplicación de correos sabe qué correos son spam o son maliciosos y cuáles no? Bueno, es que usan este aprendizaje automático para, cada vez que tú clasificas algo como spam, por ejemplo, les estás dando información para que pueda aprender a futuro y te vuelva, cuando llega un correo igual o con características o comportamientos parecidos, lo clasifica como spam. Entonces, sí se está aplicando actualmente y estos son algunos de los usos que puede decirse que actualmente todavía son buenos. No hemos visto exponencialmente un uso malicioso de la inteligencia artificial, pero hay un panorama para eso futuro. Y precisamente como seguimiento a esta pregunta, ¿qué panorama se proyecta a futuro con los avances de la inteligencia artificial dentro de la ciberseguridad? Ok, ese tema a veces pues, puede sonar un poco ficción. Y es que, bueno, sí, o sea, tenemos, por ejemplo, lo que decía el reconocimiento de imágenes, que ya ves que incluso tu teléfono reconoce tu cara, ¿no? Y le puedes hacer pagos con tu cara, puedes desbloquearlo. En otros sistemas también se utiliza el reconocimiento facial o el reconocimiento de imágenes que mencionaba en el ejemplo de cáncer. Pero imagínate qué pasaría si ahora los drones utilizarían reconocimiento facial para atacar a una persona en específico.
Y ahí como que, bueno, ¿quién vas a culpar? Si fue un dron el que hizo daño a esa persona, no fue otra persona. Entonces, eso también como que el medio virtual proporciona la facilidad de que las personas puedan realizar esos ataques mucho más especializados y a más grande escala. Porque, como vemos, esto está creciendo muy rápido, ¿no? Y no podríamos esto ver como tanto ficción, sino que un futuro cercano. Y, por ejemplo, aunque la inteligencia artificial sea buena, tiene una naturaleza dual que puede ser utilizada para algo malo también. Más bien depende como la tecnología de quién está utilizándolo y con qué propósito lo hace. Entonces también vamos a ver que los problemas y los vectores de ataques van a tener un costo menor en cuanto a trabajo humano, porque se va a poder automatizar. Entonces el número de ataques que puede realizar una persona va a crecer exponencialmente. Ahora imagínense estas técnicas que existen actualmente de ingeniería social, que es otro vector de ataque, que básicamente es como tomar la psicología de las personas, aprovecharse de eso y engañarlas para infectarlas. ¿Qué podría hacer con un malware, por ejemplo? ¿Qué pasaría si utilizamos, no sé, inteligencia artificial para aprender del comportamiento de las personas y poder realizar ataques a más grande escala, pero mejor targeteados o mejor como perfilados? Entonces, incluso la propaganda política, vimos este tema de Cambridge Analytica, en la que incluso en la campaña de Obama utilizaron mucho esto de Big Data para ver los comportamientos o las opiniones políticas que tenían las personas en Internet, que actualmente opinamos y opinamos en redes sociales de nuestros presidentes, de nuestra postura, si somos de izquierda, si somos de derecha, etcétera. Un tema que yo también me falta mucho que aprender, pero imagínense que toda esta propaganda política empieza a ser targeteada de alguna manera y empiezan a aprender de los perfiles de todos y nos empiezan a clasificar de alguna manera. Esto también tiene que ver mucho con el expertise que tiene Ana, que igual nos podría como complementar esta información. Pero bueno, y tecnológicamente hablando también tenemos el reconocimiento de voz. Entonces, aparte del phishing, existe una parte que es el vishing, que es lo mismo, engañar a las personas, pero con la voz. Ahora, normalmente pues cuando alguien escucha mi voz sabe que soy yo, pero ¿qué va a pasar en el futuro cuando exista la suplantación de voz o incluso la suplantación de video, ¿no? Que alguien pueda crearme a mí digitalmente con el uso de inteligencia artificial. Imagínate en el futuro, pues vamos a tener que poner marca de agua a nuestra voz para saber que fuimos nosotros realmente quien dijo eso. Entonces se ve muy cyberpunk, de alguna manera, este futuro que no tiene por qué ser así, porque si todo se maneja correctamente, con las regulaciones que se debe, pues no esperamos este caos, pero son escenarios posibles, ¿no? Que estas predicciones que yo les estoy contando no son 100% mías, sino que las leí en un texto de un esfuerzo de varias universidades que hacen research en Machine Learning y nos plantearon todos estos escenarios. Entonces es una probadita de lo que podría ser y no quiero que se asusten, ¿no? Igual ahí mis compañeras podrían complementar porque Julia tiene mucha experiencia con todo esto IoT, Smart Devices, entonces es un tema súper interesante y creo que mis compañeras también podrían complementar esto. Claro. Bueno, podría... ¿Alguien quiere? Bueno, bueno, primero les platico rápido que Julia y yo ya llegamos a un consenso de hard law y soft law. Entonces, lo que tenemos en soft, la norma que ella mencionaba tropicalizada, sí es soft law, que es la NMX 27001 NICE 2019, es soft. Pero hay dos hard, que una es la 151, que es la que ella estaba diciendo, pero esa es la base de la conservación de mensajes de datos que son necesarios para los proveedores de servicios de certificación en el tema de firma electrónica avanzada. Cerrado ese tema. Entonces, de lo que mencionaba Quetzali, ¿eh? De eso se trata el panel de... Claro, por supuesto. Nos vamos complementando. De lo que mencionaba Quetzali es precisamente que el punto que existe ahorita de desarrollo en inteligencia artificial es posible por la gran cantidad de datos que existen disponibles y que muchos o prácticamente todos de estos datos que están disponibles
son gracias a nosotros que nos la pasamos trabajando para generar y generar y generar más datos todo el tiempo. Toda nuestra actividad, o sea, precisamente lo que dice de la actividad que tenemos en plataformas, en redes sociales, y no solo eso, cómo navegamos, todo eso va generando datos y datos y datos y datos. Incluso si no estamos posteando en redes sociales, nuestra simple actividad de estar buscando algo, de darle clic a algo, de comprar algo, va generando más datos. Y eso pues hace que se pueda generar un perfil para que se pueda dar publicidad dirigida. Esto también pasa, por ejemplo, que sí, Cambridge Analytica volvió al tema, pues como que lo llevó al candelero y se puso en boca de todos y ya, pero la creación de perfiles pues ya también tiene un rato existiendo y de hecho, como este año ha llamado más la atención en Europa el consentimiento el procesamiento de datos personales que se hacen a través de cookies, porque esto es la base de AdTech. Es decir, o sea, el perfil que se te genera cuando visitas algo y los datos que se van recabando a través de cierto tipo de cookies y otro tipo de identificadores, hace que, bueno, permite que los data brokers puedan vender tus datos. Bueno, pues es que sí es venderlo, porque hacen un real-time bidding para que alguien que quiere que quiere anunciarte en un espacio que tiene, que está disponible, pueda estar ahí con base en tu perfil. Y entonces tu perfil es más atractivo para los anunciantes cuando tienen más posibilidad de que tú puedas darle clic. Entonces, también esa es otra forma en la que se recolecta un montón de datos personales o sea, para decirte mejor qué comprar, en pocas palabras. Y la parte de perfiles nada más tiene o sea, la parte que es delicada es cuando se utilizan datos personales sensibles también. O sea, porque una cosa es a lo que te lleva que pueden ser consideraciones distópicas de que si la voluntad individual va siendo cada vez más parte de una voluntad colectiva, que si no sientes que las opciones que te dan para realizar compras o para navegar en realidad no parten de ti, sino que parten de un perfil que crean de ti y que a partir de eso te van dando opciones para comprar, para ver, para lo que sea. Entonces como que tu perfil lo van haciendo a modo, pero no tú. Entonces, eso es como otra consideración filosófica acerca de qué pasa con el desarrollo de la personalidad cuando hay tantos datos disponibles acerca de la persona y puede haber un montón de interesados con diferentes drives para ver qué es lo que quieren de esta persona. Y la otra parte es cuando se pueden desarrollar algoritmos de inteligencia artificial utilizando datos personales sensibles. ¿Y para qué se utilizan? O sea, se utilizan para detectar algo de todas las personas o se utilizan para recomendarles algo o se utilizan para la creación de un tratamiento personalizado o se utilizan, que esto es ya lo que se pone, que no está tan bien, para hacer una predicción, porque también para eso pues sirven bastante los algoritmos de inteligencia artificial, pero las predicciones personales, cuando no son como predicciones de diagnóstico que pueden servir, cuando son predicciones de comportamiento y eso puede terminar en un cierto score social o una cosa así, es cuando se pone un poco más delicado. De hecho, hace un par de años existió una propuesta de ley en Estados Unidos que era ley de responsabilidad algorítmica, que básicamente lo que decía es que si se desarrolla un sistema de inteligencia artificial utilizando datos personales, se debe avisar al individuo y que si estos datos personales son sensibles, pues tiene requisitos un poco más estrictos. Pero lo importante de eso, y es que en esa parte lo integró Estados Unidos, pero nosotros, aunque ustedes no lo crean, ya lo tenemos desde hace unos años y también existía en la directiva del 95 de la Unión Europea y existe en la actual GDPR,
pero es una disposición que está durmiente, como, sí, tal cual, como la bella durmiente, porque no hay forma de despertarla por el momento. Esta disposición lo que dice es que cuando un sistema de tratamiento de datos que puede implicar, por ejemplo, el uso de algoritmos de inteligencia artificial, toma una decisión utilizando datos personales, el individuo debe de tener la opción para debatir esa decisión. Es decir, que si, para un ejemplo práctico, si yo voy a pedir un préstamo al banco y el algoritmo le recomienda al ejecutivo del banco que no me dé el préstamo, yo debo de saber que esa recomendación vino de un sistema de inteligencia artificial que me la está pasando tal cual un ejecutivo y debo de tener elementos para poder decir, oye, pero ¿a qué se debe esta decisión? Y si me niegan el préstamo, quiero saber las razones. Esto se está llevando las cosas al terreno de inteligencia artificial explicable y sacarlo del tema un poco que estaba a oscuras, literal, de la caja negra. Entonces, no podemos explicar cómo llegó a esa decisión por el tema de Machine Learning, porque quién sabe qué reglas se puso, entonces no sabemos cómo llegó a esa decisión, y es también por el aprendizaje de patrones. Entonces, esto que ya está en la ley, que en teoría, en teoría se podría hacer, es algo que todavía no se tienen, o sea, qué irónico, está la posibilidad, pero no existen los elementos para que yo ahorita pueda debatir una recomendación de una decisión que toma una inteligencia artificial, porque tal vez ni siquiera sus mismos desarrolladores o las personas que están dando esa decisión pueden tener en términos humanos por qué fue esa recomendación. Y bueno, gracias. Me gustaría terminar. Gracias. Sí. Adelante, Julia. Muchas gracias, Ana Paula. Sí, lo que dijo Ana y Quetzali es panoramas desde su punto de vista. Quetzali nos pone un panorama, sí, muy negativo de que vamos a vivir ataques, inclusive ahorita gente que nos vea diga, no, pues estamos en medio de la nada, ¿no? Y Ana con su punto de vista, la de inteligencia artificial en la nación. Yo les puedo decir dos cosas. ¿De dónde viene inteligencia artificial? Es matemática pura, matemáticas y procesos estocásticos. Actualmente, como investigadora, no como emprendedora, trabajo en análisis de comportamientos de malware. Malware, definiéndolo, es software malicioso. Y malware, software malicioso, encriptado. Los ciberatacantes, los cibercriminales le buscan. Entonces, ahorita están mandando malware encriptado para que la gente caiga, ¿no? Entonces, en esa parte me encuentro. Yo soy matemática, análisis de modelos matemáticos. En conjunto, la inteligencia artificial tiene una base matemática que cuando es predictiva es machine learning y cuando no es predictiva, sino es basada en comportamientos y en respuestas rápidas es deep learning. Así, facilito. Y en cuanto al panorama que dice Quetzali, que pues, los drones y todo nos van a atacar si todo lo hackean, aquí les tengo que decir algo. Los hackers no invierten. Ven dónde está primero las cosas más fáciles y definir un hacker es aquel que nada más anda buscando en qué fallaste para obtener tu información, entrar a tu sistema. Es como el famoso Anonymous. Él crea gente nada más que les enseña a aventar comandos. Lo interesante de la ciberseguridad y seguridad de la información es crear gente, y Quetzali lo sabe porque está en un equipo de respuesta, me imagino, o de ofensa, dependiendo. Lo importante es defender, y ahí sí necesitas mucho, mucho conocimiento. Y volviendo a ese tema, de que ponemos un panorama pues muy negativo, va a ser si desde ahorita, aprovechando esa pandemia, vayan creando su cultura personal y organizacional. Y finalmente un ejemplo, ¿qué está pasando con Zoom? Todo el mundo dice, pues Zoom es malo porque me hackearon. No. Zoom sí tuvo sus deficiencias en privacidad. Tuvo una brecha de datos. Pero la gente tuvo mucha culpa en el famoso Zoom bombing, que no creaba passwords para entrar a la sesión. Entonces dejaban el link libre y todo el mundo entraba. Entonces ese es el problema, la cultura y la no configuración de los sistemas, de las aplicaciones móviles, donde tú le estás permitiendo a la página que entras, le estás permitiendo accesar a todo. Entonces tenemos que tener mucha cultura, conocimiento básico. Simplemente el uso de Facebook inadecuado
me conlleva a soltar datos, fotos que no quiero, ¿no? Entonces tienes que crear tu perfil seguro dentro de algo muy simple que todo el mundo usa, que es un Facebook, ahorita Zoom. Simplemente puedes usar otras marcas de videoconferencias, pero si no les pones un password correcto, no la securizas para crear el sistema, la conferencia, por ejemplo ahorita, nadie entra más que nosotros, eso es lo que tenemos que tener, concientización, estrategia, eso es ciberseguridad. Solamente quería cerrar con estos temas. Tener también con nosotros. Julia, muchísimas gracias. Justo ese es el tema, el tema que quería abordar antes de pasar a otro súper importante que habla de perspectiva de género. Era precisamente esto, ¿no? Nos preguntan, ¿qué podríamos hacer nosotros como usuarios para mantenernos ciberseguros? O sea, justo esto que acabas de mencionar al final, de cómo la cultura facilita, o más bien abona a que nosotros mismos pues nos ponemos el pie en términos de seguridad, de ciberseguridad, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna aportación, alguna recomendación, Sally o Ana Paula, de qué tendríamos que hacer nosotros como usuarios para mantenernos ciberseguros. Sí, yo creo que en materia de ciberseguridad, la infraestructura más sólida de ciberseguridad, aún así tiene el eslabón más débil que seguimos siendo nosotros. Entonces, está en nuestras manos hacer cosas tan sencillas como las que estaba mencionando Julia y estar conscientes de que hay un montón de estrategias que pueden ser tendientes a violar esta infraestructura de ciberseguridad. Entonces, mucho de eso también son cosas que estemos conscientes de. Por ejemplo, la cosa tan simple, el password, ¿no? Sigue siendo el password más utilizado en el mundo, 1, 2, 3, 4, todo. Lo mismo que les decía de que como abogados no podemos aventarle todo al técnico nada más, también como usuarios no podemos aventarle todo al técnico. Es algo que también está en nuestras manos realizar ese control. Y nada más como una precisión, nada más a lo que decía Julia hace unos momentos de los predictivos, de los modelos predictivos, o sea, sí hay un tipo de modelos de inteligencia artificial que realizan predicciones y uno se llama Lex Machina, otro se llama ROS, y son predicciones que se hacen en materia legal, son inteligencias artificiales que te hacen predicciones. Entonces, también hay unos que hacen eso. Y así brevemente, cuando dice de matemática pura, lo único que no me gustaría es que se confundiera un poco el término con el math washing por ser matemática pura, pero bueno, eso es un tema mucho más amplio, pero nada más les dejo ahí el término. Muchísimas gracias, Ana Paula. Sally, ¿quieres dar una pequeña mención? Porque me gustaría pasar al tema de perspectiva de género, ¿cómo ven? Uy, estás en mute, creo que no te escuchamos. Ahí está. Perdón. Algo que me gustaría sumar a lo que dijo Paula es que, bueno, hoy en día con esta situación de pandemia, todo ha cambiado, porque antes, sí es cierto, los técnicos se encargaban de realizar campañas de concientización, de proteger la infraestructura lo mejor posible, pero hoy en día ya no es una oficina, sino que es nuestras casas. Entonces, esa infraestructura tan bien elaborada, todos esos procesos bien pensados para proteger nuestra información o la información de nuestra empresa, ya no funciona. O sea, ahora el único filtro que tenemos es el módem de nuestra casa. Entonces, también como usuarios tenemos que ser conscientes de pues estas pequeñas prácticas que, aunque sí debería haber como campañas de concientización dentro de las empresas para decirnos cosas básicas como no abras cualquier correo, no tengas tus cosas personales dentro de una computadora de trabajo y todo eso, pero es mucho parte de nosotros como usuarios que tanto queremos informarnos de estos cambios que están habiendo en el mundo. Creo que las personas no tienen una idea de lo que es privacidad, de lo que son sus derechos digitales, y yo creo que también, pues por ahí, Ana nos podría como complementar de la falta de interés de nuestros gobiernos, de las comunidades tal vez, de las instituciones, para invertir en esto, en la educación de los derechos digitales de las personas. Y bueno, está en nuestras manos, ya que pues no hay de otra más que buscar, leer, aprender. Claro. Muchísimas gracias, Ali. Precisamente creo que esto nos compete a nosotros, ¿no? Hacernos un poco responsables de que ahora con estos cambios que estamos viviendo, cómo vamos a abordarlos de una manera sana, de una manera que
nos sigamos protegiendo y sobre todo pues que sigan abonando a la construcción de una sociedad sana, transparente y unida, ¿no? Y precisamente de este tema me gustaría desprender el último para cerrar, no sin antes irnos al super escándalo del 5G, pero me gustaría platicar con ustedes qué es lo que ustedes ven en perspectiva de género que sería relevante o que es importante en la ciberseguridad. ¿Cómo tendríamos que abordarlo? ¿O cuál es su perspectiva en materia de perspectiva de género, valga la redundancia, en este tema? Uy, Si me pues nos hacen permite. falta mujeres. Sí, te cedo la palabra. Ok. Yo saben que soy muy acotada. El tema de perspectiva de género, a mí me gustaría que este panel, bueno, es la temática, Talent, Woman and Home, pero comúnmente promuevo que los paneles sean de hombres y mujeres. Que no nada más haya grupito de hombres, grupitos de mujeres, sino la ciberseguridad necesitamos 50 hombres y mujeres, porque mientras nosotros tenemos unos skills, ellos tienen otros skills. Y para equipos yo me enfoco, para equipos de respuesta y de defensa, que es lo mismo, o de ataque, porque comúnmente ya no quiero tantos detalles, pero existe dentro de las empresas bien organizadas, con una estrategia de ciberseguridad, Red Team y Blue Team. Y hay varios colores más, pero me enfoco en esos dos. Necesitamos que sea 50-50. ¿Por qué? Porque cuando es un grupo de 50-50 o bastante, digamos, un balance entre hombres y mujeres, esos equipos suben su índice de IQ. Ya está demostrado, luego les paso los links de todos los análisis que han hecho, las investigaciones. Necesitamos equipos para esto en especial, en la ciberseguridad, defensa, o ataque o respuesta. Necesitamos equipos. Eso me enfoco yo en el tema de género. ¿Por qué necesitamos que los equipos sean? Muchísimas gracias, No Julio. sé. Una de ellos. ¿Hay una otra aportación rapidita para poder platicar sobre el 5G que a todos nos trae como locos? Pues quizá yo diría que algo que hace falta es más representación. O sea, esta clase de espacios para mí sí son buenos, sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque personalmente yo soy una persona que le gusta, por ejemplo, ir mucho a eventos. Me encanta ir a eventos, pero si de por sí en eventos de tecnología veo pocas mujeres, actualmente ya como que está equilibrado. Cuando he ido a eventos de seguridad o de ciberseguridad, al menos aquí en Latinoamérica, ha llegado momentos en que de repente me siento pues sola, o sea, a veces he sido la única mujer en un grupo lleno de puros hombres y a lo mejor para mí que estoy acostumbrada, que crecí con niños, pues no es como con mis hermanos, me siento más acostumbrada, pero depende mucho de la personalidad, ¿no? O sea, no todas las niñas se van a sentir cómodas en un lugar repleto de hombres, entonces para mí algo que hace falta y que es un problema en general de pues, la brecha que hay entre hombres y mujeres, es que en ciberseguridad hay muchas menos mujeres de las que ya hay en tecnología. Entonces hace falta esa representación, tener como, en mi caso, tener una figura a quien admirar me sirvió mucho para poder como darme fuerzas de luchar. A veces hay comentarios que te van a hacer sentir mal, si hay chicas en la audiencia que quieren formar parte de este mundo de ciberseguridad y alguna vez han encontrado con comentarios de, pues es que sí los hacen, o sea, hay mucha gente mala onda, a mí me ha tocado gente buena hasta ahora que me han apoyado, pero también gente que es comentarios de, ay, ¿tú qué eres de marketing? Ay, ¿tú qué haces? ¿Sabes qué sistema operativo usas? Si no usas Linux es porque no sabes. Y entonces yo como que, tú le vas a preguntar eso a un hombre, entonces estén preparadas para esta clase de personas, incluso cuando he dado charlas me hacen preguntas medio de ese tipo y bueno, si hubiese más mujeres yo siento que pues igual uno se sentiría más identificada, más cómoda y ese es el tema. Chicas, atrévanse, necesitamos más. Eso sería todo. Ya nada más un comentario rapidísimo es, pues sí, yo creo que una de las cosas que hace falta es, en términos muy simples, es acabar con el club de Toby. Que dejen de ser puros hombres en las presentaciones. Hay mujeres y no es pretexto decir, ay, no encontré mujeres, es que no hay mujeres especialistas en esto. O que digan que les están pidiendo cuota de género. Nadie les está pidiendo cuota de género. Les están pidiendo que abran los ojos y que vean que sí hay mujeres. Y la diferencia de cuando hay mujeres
es que también nosotras estamos conscientes de lo que tuvimos que pasar para estar ahí y entonces no nos vamos a portar condescendientes como a veces los hombres se refieren a nosotras cuando nos ven justamente en estas materias, ¿no? O en estos paneles. Y esto también, o sea, el hecho de que estemos en materia de ciberseguridad significa lo que decía Quetzal, y que de pequeñas tuvimos otro tipo de interés que no fue el interés que por rol de género nos asigna la sociedad. Y eso es importante, ir también haciendo a un lado esos roles que son impuestos artificialmente. Claro, muchísimas gracias. La verdad es que creo que las cuatro rescatan el hecho de que necesitamos más participación por parte de las mujeres, más reconocimiento por parte de los hombres y sobre todo que no se nos olvide que tenemos que tener esta cultura de hacer equipo porque juntos somos más fuertes y por algo somos complemento y nos necesitamos en cualquier área. Tanto hombres como mujeres tienen su lugar, tienen su importancia en dignidad, en derechos y sus mismas diferencias los hacen únicos y los hacen necesarios para que los engranes de la sociedad pues funcionen y entonces podamos aspirar a llegar al mundo que tanto queremos y que en realidad pues tanto merecemos, ¿no? Entonces, un minutito nos queda. Me gustaría platicar rapidísimo de este escándalo que ha sido el 5G. No sé qué opinen. ¿Alguna aportación, algo rapidísimo para aclarar este tema? ¿Qué les parece? Pues a ver si, aquí me marca 2 minutos. Otra vez de un minuto. Dale. Ok, las tecnologías de celulares, la comunicación entre ellos, sí es a través del espectro electromagnético. Inclusive ahorita estamos en la era del 4G LTE Advanced. El 5G yo lo conozco del 2004, que pues no sé, conferencias y estoy en un grupo de 2017 con el IEEE Future Networks y yo me especifico en la seguridad del 5G, pero estoy más enfocada a la infraestructura, que se le va a ofrecer a la gente. Pero me llama mucho la atención actualmente que dicen que las antenas de 5G están transmitiendo el virus y hasta memes de que el líquido de las rodillas van a engrasar las torres, o sea, no es más, yo les puedo decir, en cuanto a safety, a la seguridad física, el 5G no es más dañino ni menos dañino que un 4G, 3G, todas las generaciones. ¿Por qué? Porque debido a que, como les dije inicialmente, se transmite a través del espectro electromagnético y este ha sido muy acotado, es un recurso natural que no lo vemos, muy preciado. ¿Qué creen? El 5G es puro software, ser puro software, replicando, virtualizando ese espacio electromagnético que ahí está y no va a cambiar y no va a crecer. Entonces, la seguridad que también estamos viendo en 5G, bueno, ese es el tema para que vean que no es más dañino a nuestra salud, porque es puro software. Todas las estaciones base que ver físicamente, que son las antenas, todo el core va a estar basado en la nube. Entonces se dice que va a ser un fog computer, o sea, una niebla con un cúmulo de nubes. Todas las bases de datos, toda la información, que ojo, ahí va a haber mucha seguridad en que tenemos que trabajar, porque es el famoso SDN, Software Defined Network, o Virtual Network Application, famosos, son términos que vienen de la mano con esta quinta generación. Entonces, si todo va a estar en la nube, fog, niebla de nube, va a ser un software de espectro. Entonces, si todo va a estar replicado en datos, no tiene por qué ser más dañino. Si están cambiando las antenas, es porque necesitamos ahora femtoceldas, que son antenas más pequeñas, con área de cobertura más pequeña, pero tienen que instalar muchas para evitar, para que sea, digamos, interoperable. Y eso es lo que quiere decir, no es más dañino, no transmite virus, no nada, porque está basado en software. Y la seguridad, que es mi tema, no la seguridad personal, que es safety, sino la seguridad va a estar en la infraestructura, en proteger ese cúmulo de nubes, y en el usuario, porque siempre hay problemas, como bien se dice que el eslabón más pequeño somos nosotros, siempre hay problemas en el móvil, que es el usuario. Entonces eso es lo que quería contribuir y eso es lo que estoy trabajando como investigadora. Y bueno, gracias, espero que haya sido a tiempo. Muchísimas gracias, Julia. Muchas gracias. Sally o Ana Pau, ¿tienen alguna otra aportación?
Bueno, pues ahí lo tienen, chicos. Muchísimas gracias por haber participado en este panel. Hablamos de temas súper interesantes, específicamente definiendo qué es seguridad, qué es ciberseguridad, cuáles son los retos a enfrentar. Abordamos hasta cierto punto la perspectiva de género dentro de este ámbito y finalmente cerramos con este tema tan controversial que es el 5G. No se les olvide, por favor, sigan nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes, panelistas, por haber compartido su expertise y sus opiniones acerca de este tema que sé que tanto les apasiona. Y pues nada, queden conectados y aquí siguen charlas muy, muy interesantes, así que nos vemos pronto.